poco a poco están como dejando de lado, ¿no? La religión. Y cuando llegaste la primera vez aquí a México, ¿qué fueron como tus primeras impresiones? Que es muy colorido México. También que hay las virgencitas en lugares muy random, los nichos. Sí. En México hay de todo. Eso tiene su encanto. Me gustó eso también. En Polonia, siendo un país católico mayormente, ¿no hay virgencitas? O por ejemplo la Pasión Christi que yo conozco en Portugal, por ejemplo, ¿no? Ahí tienen como cosas como las virgencitas, pero en vez de una virgencita tenemos tienen nichos también, imágenes. pero depende dónde, porque sabes, digo, yo soy del campo. Claro. En mi campo hay un nicho cada 500 metros, Ya. prácticamente. Hasta incluso mi casa está cerca de unos 3 nichos. Ok. Porque, y cruz, bueno, una cruz que está cerca de mi casa fue fundada por... Creo que era pandemia de cólera o algo así, Ok. por eso la pusieron y sigue siendo, y hay personas que rezan también, digo, hay muchos nichos, pero como que aquí mayormente es la Virgen de Guadalupe que la ponen. En Polonia es la Virgen, pero más bien de Fátima, creo. Ok. Es la otra también imagen muy popular, ¿verdad? Ok, sí. Sí, o cruces simplemente. Cruces, sí. Sí, y muchas veces en mayo, el mayo, no sé cómo aquí, pero en Polonia es un mes de la Virgen. Ok. Que hay un tipo de oraciones que, Ok. que se hacen en mayo. Que yo también cuando era chiquita asistía con mi abuela. Ella cantaba, bueno, ella como la jefa de este nicho. Ella dirigía las canciones, los cantos. Ahora creo que también se hace eso, pero menos. Ya menos, porque creo que también Polonia se seculariza, que ya menos gente cree, o poco a poco están como dejando de lado, ¿no? La religión. Tal vez ya no tan religiosos, ¿verdad? Sí. Es uno de los países que más, creo que más rápido pierde creyentes. Órale. Por ejemplo, en mi región es bastante interesante porque es la división justamente entre protestante y católico. O sea, mi papá, por ejemplo, es católico, mi mamá es protestante. Y el sur de mi región es 100% católico, más conservador. Incluso hay una catedral. Y ahí encuentras cruces, a veces como la Pasión de Cristi, ¿no? Así como en imágenes, tal vez una que otra virgen. Y ya, donde mi ciudad natal, nada de eso, porque era protestante, ¿no? Tienen también de esos templos, ¿no? También que son más sencillos. Exacto, como si, o sea, son bonitos, por ejemplo, donde a mí me bautizaron es del siglo XIII, XIV. Bueno, obviamente primero católico y ya después después protestante. Y no hay, o sea, no se arrodillan, no hay imágenes de casi nada, ¿no? No hay santos, es más austero, digamos, ¿no? Sí, en México también veo que hay muchos templos así. De hecho, yo siendo católica que practica, que sí voy a la iglesia, a veces tengo que checar si la iglesia es protestante, cristiana o católica, porque Claro. no siempre es tan obvio. Claro. Porque hay tantos templos de todo, de varios tipos. Sí. Aquí, aunque digo, mayormente se supone que México es católico, al menos en las estadísticas. Ajá. Y eso para mí es muy curioso, porque yo pensé que es como, pues, obvio, la Virgen de Guadalupe, todo eso. Y por alguna razón, muchos polacos me preguntaron por mi esposo si es católico. Ok. Y yo al principio pensé que era algo de mi familia específicamente, porque mi familia sí es católica, y pensé que, ok, pues quieren saber si su yerno es católico. Pero no, también personas, compañeras en el trabajo me preguntaron, oye, ¿tu esposo es católico? Sí. Y yo como que, o sea, que sí, pero ¿por qué piensan que no lo sería, no? Es que igual no saben que Polonia es católico mayormente, ¿no? Sí. Es como, también como, ahí Europa sí está bastante interesante, ¿no? La división entre las diferentes, que son confesiones, ¿no? Polonia, gran mayoría católico, vas al Balcán y ahí ya cambia, ¿no? Los croatas, por ejemplo, son católicos. Y ortodoxos también. Ajá, los serbios. De todo, ajá. Musulmanes también tienen. En Albania, en Bosnia. Sí. Y es... Mezcla de todo. Mezcla de todo, porque hubo siempre... Pues tú estudiaste mucho también la historia, ¿no? Hubo mucho... Sí. Muchos imperios diferentes que estaban peleándose por el poder ahí. Sí. Es, bueno, una región bastante, digamos, poco tranquila. Sí.
Bueno, ya así. afortunadamente hoy en día ya más, ¿no? Sí, 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 sí. No, pero dicen que también pues son eslavos del sur, porque también poca gente, bueno, pocos latinos, digamos, saben eso porque no es tan obvio, digamos, popular que hay tres tipos de eslavos. Eslavos del este, eslavos del oeste y eslavos del sur. Ok. Y Polonia, República Checa y Eslovaquia somos eslavos del oeste. Ok. Los del este es Rusia, Ucrania, Bielorrusia. Ok. Y los del sur son los croatas, serbos, etcétera. Y digo eso porque estas son como las familias más parecidas, ¿no? Sí. De los idiomas, ¿no? Sí. Eslavos. Por eso algunos piensan que, oh, eres polaca, entonces hablas ruso o entiendes ruso. Algunas palabras, pero no entiendo mucho. Claro. Yo sí entiendo algún checo, un eslovaco, sí entiendo. Ah, órale. A Sí, los checos soy sí. capaz de Ok. entender. Los ucranianos me cuesta. Yo diría que los ucranianos más entienden polaco que los polacos ucranianos. Ok. Y creo que igual los ucranianos también más entienden ruso que los rusos ucranianos. Sí. El ucraniano es como entre esos dos países y ellos entienden mejor, pero nosotros no tanto. Es como con nosotros, con los holandeses. Ah, sí. Los holandeses nos entienden normalmente perfectamente. Aparte, los holandeses son la onda porque hablan como 5 idiomas normalmente. Sí, Y para ellos es fácil entender el alemán. Y para nosotros, leer sí, pero escuchar... ¡buah! Sí. Y si ustedes piensan que el alemán está muy cabrón, por ahí, no manches, escuchen a un holandés todavía. Sí, mi cuñado habla holandés. Sí, Y órale. sí. Sí, es difícil, más difícil que alemán. ¿Sí? ¿Sientes? Creo que sí. Aunque digo, pues yo como entiendo un poquito alemán, o sea, esas palabras digo porque estudié en la escuela, pero siento que sí. Pues, porque ellos creo que tienen la pronunciación más difícil para mí. Sí, más gutural. Sí, a lo mejor es porque simplemente Polonia y Alemania son países vecinos y por eso tenemos muchos también en común en cuanto a la pronunciación. Sí. También antes hablamos de dato curioso, que eso no sabía. Ahí Dominica me sorprendió por completo porque me trajo acá el podcast una lista de palabras que son alemanas, pero también se usan en Polonia. Sí, sí, porque digo, el idioma va. También había... Polonia y Alemania tienen mucha historia en común. Sí. Es que mucha gente solo se enfoca en la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros compartimos la historia por más de 1000 años. Sí. Entonces, obviamente tuvimos muchos periodos pues, de peleas, de paz, depende, ¿no? Porque hay muchas cosas, pero sí, y pues naturalmente los idiomas cruzan, ¿sí? Y así tenemos muchas palabras. Y también muchas ciudades eran pues por parte alemanas, por Sí. parte polacas, ¿no? Por ejemplo, Mikołaj Kopernik, o como dicen en Ajá, alemán. sí, ¿También? Copérnicos. Copernicus, sí, bueno, en latín, ¿no? Creo que de Sí, latín. ajá. Él se firmaba así sus Sí. documentos, lo polaquizamos. Sí, pues también digo, es como una pelea, digo, entre comillas, porque es difícil hablar de aquella época desde la perspectiva de hoy, porque no había tal países Claro. como ahora, ¿no? Él vivía en los terrenos considerados Polonia, pero él hablaba alemán, o sea, no, Claro. no se sabe si hablaba polaco, quizás Claro. sí, quizás no. Sabemos que hablaba alemán, de eso estamos seguros, pero él servía al rey polaco, ¿no? Ok. El rey alemán. Él defendía a Toruń de los prusos, así que ¿quién era? Pues quién sabe. Era de Toruń, es lo que sabemos. Por ejemplo, Immanuel Kant, ¿ustedes lo consideran polaco? Porque Buena pregunta. hoy en día, pues sí, pues nació ¿En en... Danzig? ¿En Gdańsk? Sí, pero en ese entonces era Prusia, ¿no? Y Sí. Prusia era uno de los pre-estados, o de los estados alemanes, del pueblo alemán, pues más Sí. influentes, ¿no? Sí. Entonces, digo, son cosas que es difícil juzgar desde la perspectiva de hoy en día porque lo que ahora entendemos como nación es a partir del siglo XIX o algo Exacto, así. es muy joven Sí. ese pensamiento. Sí, Son de muy- la muchos- Revolución Francesa, ¿no? Sí, Algo exacto, así. de ahí empezó. Así que por eso digo que hay cosas que es difícil como describir Sí. ahora. Sí, justo, y como dices, antes la gente no pensaba en esas categorías. Ah, soy polaco o soy alemán, les Sí. valía, porque, de pues, hecho, bueno, sí, de hecho decía, yo soy de este pueblo, Sí. tipo, soy de Toruń, como Mikołaj Kopérnico, yo soy, Sí. no sé, de Varsovia, de Berlín, así decían, Sí. y que luego pertenecía a ese u otro rey, pero sí,
No sé, eso es interesante cuando pensamos de eso de esta manera. Porque, por ejemplo, Polonia hoy en día es un país muy monocultural. Más de 90, creo que es el país eslavo más eslavo, o sea, tomando en cuenta el porcentaje, por ejemplo, se dice que Rusia es muy eslava, porque Rusia es grande, tiene muchos habitantes, pero en Rusia vive un montón de pueblos originarios. Claro. De Muchas etnias, muchos idiomas. Y por eso, si tomamos en cuenta porcentaje, no números, sino porcentaje, Polonia es más eslava, porque tenemos, prácticamente todos son polacos. Bueno, étnicamente es otra cosa, pero sí como culturalmente, vaya, porque así los polonizaron y todas esas cosas, pero sí. Y en México no es así, México es tan extenso, hay tantos dialectos, que es prácticamente imposible aprenderlos todos.